Hay algo que duele, pero casi nadie lo dice en voz alta. Y es ese momento en el que empiezas a notar que, mientras más interés muestras, menos interés recibes. No pasa de golpe. No hay una señal clara. Simplemente un día te das cuenta de que ya no responden igual, de que la conversación ya no fluye como antes, de que ahora eres tú quien siempre inicia, quien siempre busca, quien siempre está. Y lo peor es que no entiendes por qué. Porque, en tu cabeza, estabas haciendo lo correcto. Estabas siendo atento, presente, disponible. Estabas dando lo mejor de ti. Pero algo se empezó a romper. Mira esto. Todos hemos estado ahí, en esa sensación extraña de querer acercarnos más y ver cómo la otra persona, sin decir nada, empieza a alejarse. Y lo más confuso es que no hay pelea, no hay drama, solo una distancia silenciosa que crece. Y entonces aparece esa pregunta incómoda. ¿Estoy haciendo demasiado o demasiado poco? Espera, porque lo que voy a decir ahora puede incomodar un poco, pero también puede explicarte muchas cosas que hasta hoy no tenían sentido. El desinterés, o mejor dicho, lo que parece desinterés, tiene un efecto que casi nadie entiende realmente. No se trata de ignorar, ni de jugar juegos, ni de fingir frialdad. Se trata de algo mucho más profundo. Algo que cambia por completo cómo las personas perciben tu valor. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque no es que a la gente le guste que la ignoren. Es que reaccionan de forma muy distinta cuando sienten que no te tienen completamente asegurado. Pero eso abre otra pregunta. ¿Por qué cuando dejas de insistir, de repente la otra persona aparece más? Y más importante aún, ¿qué estás transmitiendo sin darte cuenta cuando haces lo contrario? No te voy a dar respuestas rápidas todavía. Porque si entiendes esto mal, puedes caer en el error de volverte alguien distante y perder incluso más. Pero si lo entiendes bien, esto cambia la forma en la que te relacionas para siempre. Y hay algo más. En la última parte, todo esto conecta de una manera que probablemente no esperas. Al principio todo se siente bien. Las conversaciones fluyen, hay interés, hay energía. Responden rápido, preguntan, se involucran. Y tú también. De hecho, poco a poco empiezas a dar un poco más, sin darte cuenta. Un mensaje extra. Un poco más de atención. Un poco más de disponibilidad. Y aquí es donde empieza algo sutil. Porque no lo haces desde la necesidad, al menos no al inicio. Lo haces porque te nace, porque te importa, porque quieres que funcione. Pero mira esto. Hay un punto, uno muy silencioso, en el que esa energía deja de ser equilibrada. Recuerdo el caso de un chico que conocí hace tiempo. Empezó hablando con una chica, todo iba bien. Ella mostraba interés, incluso a veces era ella quien escribía primero. Pero con el paso de los días, él empezó a anticiparse a todo. Si ella tardaba, él escribía. Si ella respondía poco, él compensaba con más. Si había silencio, él lo llenaba. Sin darse cuenta, dejó de reaccionar y empezó a perseguir. Y al principio, parece que no pasa nada. Pero luego algo cambia. Ella ya no respondía igual. No era grosera, no desapareció, pero ya no había la misma energía. Y él, en lugar de detenerse, hizo lo que la mayoría hace. Intentó dar más. Más atención. Más mensajes. Más esfuerzo. Sin entender que eso era exactamente lo que estaba acelerando la desconexión. Espera. Aquí es donde cambia todo. Cuando das demasiado,
Sin darte cuenta, eliminas el espacio necesario para que la otra persona también invierta. Le quitas la oportunidad de extrañarte, de buscarte, de preguntarse por ti. Y aunque suene contradictorio, cuando siempre estás disponible, dejas de ser interesante. No porque no valgas, sino porque ya no hay incertidumbre, ya no hay misterio, ya no hay nada que descubrir. Todo está ahí, todo el tiempo. Dime algo. ¿Alguna vez sentiste que mientras más intentabas que algo funcionara, más se alejaba? Y lo más duro de aceptar es esto. No es que hiciste algo mal, es que hiciste demasiado de lo que creías correcto. Porque nadie te enseña este punto exacto donde el interés empieza a convertirse en presión silenciosa. Y si no lo ves a tiempo, empiezas a entrar en un ciclo donde das más, recibes menos, y eso te hace dar aún más. Hasta que un día, ya no queda nada. Si esto resonó contigo, no es casualidad. Hay un instante que casi nadie logra identificar cuando está dentro de él. No es cuando la otra persona se aleja del todo. Tampoco es cuando deja de responder. Es mucho antes y es mucho más silencioso. Es el momento en el que dejas de elegir y empiezas a esperar. Porque al inicio, tú decides cuándo escribir, cuándo responder, cuándo involucrarte. Hay una sensación de control, de equilibrio. Pero poco a poco, sin notarlo, algo cambia. Empiezas a mirar el teléfono más seguido. Empiezas a pensar 2 veces antes de no responder. Empiezas a ajustar tu comportamiento en función de la otra persona. Y ahí, justo ahí, empiezas a perder valor. No hacia afuera primero, sino hacia adentro. Recuerdo una historia muy común, pero que casi nadie admite. Una chica que salía con alguien que le gustaba mucho. Al principio, ella era espontánea, ligera, auténtica. Pero cuando empezó a notar que él se volvía un poco más distante, algo en ella cambió. Dejó de ser natural y empezó a ser estratégica. Pensaba qué decir, cuánto tardar en responder, cómo sonar más interesante. Pero lo que realmente estaba pasando era otra cosa. Ya no estaba siendo ella, estaba intentando no perderlo. Y cuando entras en ese estado, aunque hagas todo bien, se siente. La otra persona no lo piensa de forma consciente, pero lo percibe. Percibe que ahora hay más peso, más intención, más necesidad detrás de cada interacción. Mira esto. El valor no se pierde cuando te equivocas. Se empieza a perder cuando dejas de actuar desde tu centro y empiezas a actuar desde el miedo. Miedo a que se vaya. Miedo a decir algo incorrecto. Miedo a no ser suficiente. Y lo más irónico es que, intentando evitar perder a alguien, empiezas a perderte a ti. Espera, porque esto tiene otra capa. Cuando alguien siente que tú ya estás completamente disponible emocionalmente, sin límites, sin dudas, deja de cuestionarse si debe invertir. Porque en su mente, ya te tiene. Y cuando alguien siente que ya te tiene, deja de esforzarse de la misma manera. Dime algo. ¿Alguna vez cambiaste tu forma de ser solo para no arruinar algo que te importaba? Aquí es donde empieza a construirse esa dinámica extraña donde uno da más y el otro cada vez menos. Y no es maldad. No es manipulación consciente. Es naturaleza humana respondiendo a lo que percibe. Pero todavía falta entender algo clave. ¿Por qué, cuando haces lo contrario, todo parece invertirse? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que más confunde a la mayoría. Porque cuando finalmente decides dar un paso atrás, no por estrategia,
sino porque estás cansado, algo raro pasa. La otra persona aparece. Responde más rápido. Pregunta más. Se muestra más presente. Y tú piensas, ¿en serio? ¿Ahora? Pero no es coincidencia. Es una reacción. Mira esto con calma. Cuando dejas de estar constantemente disponible, vuelves a crear algo que se había perdido, espacio. Y en ese espacio, pasan cosas importantes. La otra persona deja de sentir que ya te tiene asegurado. Empieza a notar tu ausencia. Empieza, aunque sea de forma leve, a preguntarse por ti. No porque hayas jugado con su mente, sino porque cambiaste la dinámica. Antes, tú llenabas todos los silencios. Ahora, el silencio existe. Y el silencio genera tensión. Pero hay un detalle clave que casi nadie entiende. Alejarte no funciona cuando lo haces como táctica desesperada. Se siente igual que la necesidad, solo que disfrazada. Funciona cuando realmente recuperas tu centro. Cuando dejas de escribir no para provocar algo, sino porque ya no estás persiguiendo. Cuando vuelves a tu vida, a tu ritmo, a tu energía. Ahí es donde ocurre el cambio real. Porque entonces tu atención deja de estar disponible todo el tiempo. Y se convierte en algo que se gana, no en algo garantizado. Dime algo. ¿Alguna vez notaste que cuando dejaste de insistir, alguien empezó a acercarse más? No es magia. No es manipulación. Es contraste. Antes estaba siempre. Ahora no. Y ese cambio es imposible de ignorar. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Alejarte puede cambiar la dinámica. Pero no significa que automáticamente construyas algo sano. Porque si vuelves a lo mismo, todo regresa al mismo punto. Y por eso, antes de pensar en qué hacer para que alguien vuelva, hay algo más profundo que tienes que entender. Algo que no tiene que ver con ellos, sino contigo. Y eso es lo que realmente define todo. Después de todo esto, podrías pensar que la clave es simple. Dar menos, alejarte, no estar siempre disponible. Pero si te quedas solo con eso, vas a repetir el mismo ciclo, solo que desde otro ángulo. Porque esto nunca fue solo sobre qué hacer, sino sobre desde dónde lo haces. Mira esto con honestidad. No pierdes valor por escribir primero. No pierdes valor por mostrar interés. No pierdes valor por querer que algo funcione. Pierdes valor cuando todo eso viene desde el miedo a perder. Ahí es donde empieza el desequilibrio. Porque cuando actúas desde el miedo, das esperando algo a cambio. Insistes cuando ya no hay reciprocidad. Te quedas cuando en el fondo sabes que ya cambió. Y lo más importante, empiezas a negociar contigo mismo. Aceptas menos atención. Justificas señales confusas. Te convences de que solo necesita tiempo. Pero en realidad, lo que estás haciendo es no soltar. Y aquí está el punto que cambia todo. La persona correcta no necesita que reduzcas quién eres para quedarse. No necesitas volverte frío. No necesitas medir cada mensaje. No necesitas jugar a desaparecer. Lo que necesitas es no perderte en el proceso. Porque cuando no te pierdes, das, pero también eliges. Te involucras, pero también observas. Te importa, pero no te abandonas. Y eso se siente diferente. No hay presión. No hay persecución. No hay ansiedad constante. Solo hay claridad. Si alguien se acerca, bien. Si alguien se aleja, también. No porque no importe,
sino porque tú también importas. Dime algo, y respóndelo en serio. ¿Estabas intentando construir algo? ¿O estabas intentando no perderlo? Porque dependiendo de esa respuesta, todo cambia.